En este ejercicio vamos a estudiar las propiedades de la media y como ejemplo utilizaremos estos datos sencillos sobre cómo se planea el presupuesto para una piñata de 15 familias que tienen estos niños cada una de ellas. La primera variable que estudiaremos será el número de niños o niñas y lo vamos a usar con las herramientas de análisis de datos para obtener directamente todo lo necesario de las estadísticas y del histograma. Entonces empezaremos, vamos a en el menú de datos, el análisis de datos, y lo primero que haremos será determinar la estadística descriptiva de esta variable. ¿Cuál es la variable? Número de niños y niñas. Está agrupado por columnas, los rótulos están en la primera fila, aquí está el rótulo, y el rango de salida que utilizaremos lo dejaremos, vamos a utilizar F, aquí ya me quedé otra vez, estos son los datos, y el rango de salida nos quedaremos en F4. Pediremos todas las estadísticas, dejaremos esto palomeado y aquí lo haremos. Entonces, estos son los estadísticos para esta variable. Número de niños y niñas tiene una media de 1,73, un error típico de 0.24, mediana, moda, desviación estándar, varianza y otros valores del coeficiente de asimetría y 15. Ahora haremos el histograma. También en análisis de datos, para hacer el histograma, siempre una de las características que nos pide son los valores en cómo va a contabilizar o cómo va a agrupar o lo que son las clases. Las clases son los valores de la variable. 0 niños, 1 niño, 2 niños o 3 niños. Entonces, preparamos nuestra hoja y hacemos en el análisis de datos, le pedimos el histograma. La variable son los números de niños y niñas, y el lugar en donde lo acomodaremos será este rango, lo acomodaremos aquí. Entonces creamos el gráfico. El rango de las clases, vamos a utilizar esto que preparamos, 0, 1, 2, 3. Entonces tenemos la tabla de distribución de frecuencias y el histograma calculado junto con todos los valores estadísticos y las medidas que hemos determinado. Hasta aquí llevamos el análisis de esta primera variable. Vamos a insertar ahora otra variable. Vamos a pensar ahora que todos los niños, todas las familias van a necesitar contar para el presupuesto que vaya un adulto, ya sea la mamá o el papá o la niñera, pero va a estar invitado entonces los 2 niños más un adulto. Pues ahora la nueva variable es el número total de invitados. Toda la variable inicial se cambió, se transformó en aumentado en 1. Entonces veremos qué le sucede a una variable cuando se le suma la misma cantidad. Entonces ahora nuestra variable que estudiaremos será el total de invitados y lo haremos de nueva cuenta utilizando el análisis de datos. Entonces, en la primera parte vamos a determinar la estadística descriptiva para sacar las medidas. Ahora nuestra variable es el total de invitados. Los rótulos están en la primera fila. El rango de salida lo determinaremos en F22 para que no se sobreponga y aceptamos. Entonces vemos que le pasó a la media de estar en 1,73 pasó a 2,73. El error típico permaneció, la mediana y la moda aumentó en 1, pero la desviación estándar, la varianza y todos los demás datos se conservaron.
el rango permaneció, entonces las medidas de variabilidad se conservaron y las otras medidas se sumaron en números. Esto es lo que podemos anotar de las propiedades de la media, moda, mediana, que al incrementar en 1 una variable cambia en 1. Vamos ahora a determinar el histograma, el análisis de datos. Ahora nuestras clases serán diferentes, nuestras clases serán ahora los adultos, el total de invitados va de 1 a 4, entonces ahora el histograma y la tabla de frecuencia se hace con estos valores. Analizamos los datos, sacamos el histograma. Ahora el rango de entrada es la segunda variable, que es el total de invitados. El rango de clases ya cambió y son estas las clases. Ahora el rango de salida lo pondremos para tenerlo aquí abajo, el J22, y aceptamos. ¿Y qué es lo que tenemos? La misma distribución de frecuencias 573 y el mismo histograma y la misma tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a una variable? Cuando aumenta en la misma cantidad, entonces tiene la misma distribución de frecuencias y las medidas de tendencia central aumentan en la misma cantidad y las medidas de variabilidad se conservan. Entonces, esta es la propiedad cuando se suma la misma cantidad. Vamos ahora a ver qué sucede cuando las cantidades se multiplican por la misma cantidad. Y aquí lo vamos a estar pensando que el presupuesto es a 200 pesos el platillo. Entonces todas las variables las vamos a multiplicar por 200. Así como esta variable fue incrementada todas en 1, aquí todas las variables, la misma variable va a estar multiplicada por la misma cantidad. Entonces vamos a ver qué sucede a la variable, al comportamiento de la variable cuando es alterada por un mismo factor. Aquí fue por un mismo sumando, aquí es por un mismo factor. Entonces ahora nuestra variable es el total de dinero de cada invitado, el presupuesto de cada uno de ellos. Entonces haremos lo mismo, haremos un análisis de datos y lo haremos primero la estadística descriptiva de cuál variable. Ahora la variable es lo que cuesta cada invitado, cada familia. En los rótulos en la primera fila, el rango de salida lo pondremos en esta celda. Y entonces, ¿qué le pasó a la media? La media se multiplicó por la misma cantidad. El error típico se multiplicó por esa cantidad. La mediana se multiplicó, la moda se multiplicó, la desviación estándar se multiplicó, la varianza, veremos si se multiplicó, no, aquí se multiplica la varianza al cuadrado. Y las otras medidas permanecen. Los rangos también se multiplican. Veremos ahora qué le sucede a la tabla de distribución de frecuencias. Ahora los valores de la variable son 200, cada una de estas cantidades por 200, son 200, 400, 600 y 800.
Y entonces en el análisis de datos nuestro histograma será, ahora es esta nuestra nueva variable, las clases ahora están 200, 600, 800 y el rango de salida lo pondremos en este lugar. Vean entonces cómo la distribución de frecuencias sigue siendo la misma, son las mismas frecuencias, los mismos valores acumulados, el mismo histograma, aunque hayamos cambiado el valor de la variable, pero en conclusión, a una variable, cualquier variable le podemos sumar, si a toda la variable le sumamos la misma cantidad o la multiplicamos o dividimos por la misma cantidad, la distribución de frecuencias se conserva. Estas propiedades son las que se utilizan para poder estandarizar las variables y transformar cualquier variable a una variable nueva que presenta la misma distribución de frecuencias y se llaman valores Z o valores transformados. Y lo que se hace es a cada variable el valor Z para calcular es igual a el valor de la variable menos la media. Todo esto se divide entre la desviación estándar. Entonces estamos sumando la misma cantidad, bueno, aquí es una diferencia, pero es una adición negativa, y estamos dividiendo, que es un factor de división, pero se comportaría exactamente igual. Esta nueva variable tendría la misma distribución de frecuencias. Hablaremos después de los valores Z y haremos ejercicios para transformar variables.